Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, La Biblioteca de Hernán. Para hoy vamos a hacer un comentario diferente porque voy a hablar de un libro que no es reciente. Voy a dedicar algunas secciones ocasionalmente a hablar de libros que son de hace algunos años, pero que han sido muy importantes para mí. Me parece que siguen manteniendo su vigencia. Para hoy, por ejemplo, vamos a hablar de este libro que es de Muhammad Yunus, que se titula Hacia un mundo sin pobreza y fue publicado por la editorial Andrés Bello de Barcelona en 1998. Hola, un cordial saludo. Muhammad Yunus es un economista que nació en Bangladesh y realizó un doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Él ganó el Premio Nobel de Paz en el año 2006 en forma conjunta con el Grameen Bank, sobre el cual vamos a hablar más adelante. En el libro, Muhammad Yunus nos presenta una muy detallada historia de cómo surgió el microcrédito, más adelante evolucionó hacia las microfinanzas, y de igual manera cómo se gestó la creación del Grameen Bank. Digamos que el Grameen Bank es uno de los bancos más grandes de microfinanzas en el mundo. Al cierre de 2017 tenía más de 9 millones de prestatarios. También vale la pena, antes de continuar, señalar que el microcrédito surgió casi simultáneamente en el mundo en dos vertientes, una occidental y una oriental. En la occidental fue a raíz del trabajo que desarrolló una ONG conocida como Acción Internacional, y en la oriental, pues el trabajo que realizó Yunus con la creación del Grameen Bank. La historia nos la comienza en este libro Yunus, hablando de una hambruna que sucedió en Bangladesh en el año 1974. Por ese entonces Yunus era profesor de la Universidad de Chittagong, aledaño a una aldea llamada Hobra. Y por esa época Bangladesh era la séptima economía más pobre del mundo. Tenía un ingreso per cápita apenas de $348. Yunus veía, como todas las personas, como los migrantes que llegaban a la aldea de Hobra desde otras regiones del país que estaban sufriendo la hambruna en mayor escala, morían en las calles. Eran unas escenas impresionantes. Y Yunus empezó a cuestionar entonces ese mundo ideal de los modelos económicos en el cual se encuentran soluciones fácilmente para todos los problemas, con esa cruda realidad que había tan pronto traspasaba las puertas de la universidad. Eso lo refleja él en el texto, en el libro, en varias partes. Voy a leer una sección en la cual dice lo siguiente. Recuerdo el entusiasmo con que enseñaba las teorías económicas, demostrando que ellas aportaban respuestas a problemas de todo tipo. Yo era muy sensible a su belleza y elegancia. Entonces, de pronto, comencé a tomar conciencia de la vanidad de esa enseñanza. ¿Para qué servía si la gente se moría de hambre en las calzadas y en los portales? Mi curso ahora me parecía como una sala de cine donde era posible distenderse, reconfortado por la victoria segura del héroe. Sabía desde el inicio que cada problema económico encontraría una solución elegante, pero cuando salía de mi clase me veía enfrentado al mundo real. Aquí los héroes estaban molidos a golpes, salvajemente pisoteados. Veía que la vida cotidiana se tornaba cada vez más dura y los pobres cada vez más pobres. Para ellos, morir de inanición parecía la única salida. Entonces, a raíz de ver este problema, la decisión de Yunus fue acercarse un poco a la gente para tratar de entender por qué había esa diferencia, ese divorcio entre la teoría económica y la realidad. Y empezó a acercarse a la gente más pobre
de la aldea de Jobra y encontró pronto que ellos estaban sometidos a un círculo vicioso que los mantenía en la pobreza permanentemente. Acudían a unos agiotistas que les prestaban unas sumas pequeñas de dinero con el cual ellos se ponían y fabricaban productos, por ejemplo sillas de bambú, pero luego estaban obligados a vendérsela a esos mismos agiotistas a los precios que ellos les fijaban. Por lo tanto, las ganancias al final del día eran irrisorias y eso era lo que hacía que las personas estuvieran permanentemente en esta situación de pobreza. Él vio que eso era una nueva modalidad de esclavitud y que había que combatirla de alguna manera. Él siguió con sus trabajos y finalmente en el año 1976, con la ayuda de un grupo de estudiantes, logró identificar a 42 personas de Jobra, entre los pobres, entre los más pobres que estaban sometidos a esa esclavitud, y cuantificó cuáles eran las deudas que tenían con los agiotistas. La suma de esos 42 personas en la deuda eran $27. Es irrisorio, una cifra insignificante. Eso equivale aproximadamente a 85.000 pesos colombianos de hoy en día. También se percató pronto de que la solución quizás para ese problema era el crédito, era sustituir los agiotistas por el crédito. Entonces, pues pensando que era sencillo, él acudió a sus amigos banqueros para ver si ellos les estaban dispuestos a otorgarles unos créditos que eran muy pequeños a estas personas. Se encontró con una negativa. ¿Por qué? Porque estos clientes pues obviamente no tenían solvencia, los banqueros no los veían como unas personas que tuvieran ingresos permanentes para poder responder por un crédito y además carecían de garantías por completo. Ante esa situación, Yunus resolvió algo muy particular, sacar de su bolsillo los $27 y prestarlos. Y empezó a mirar cómo se comportaban las personas con el crédito, empezó a ver que lo pagaban, pero además que en efecto la diferencia entre una tasa de interés muy razonable y la de los agiotistas le permitía a las personas mejorar sus condiciones de vida. ¿Y en qué se reflejaba esa mejora en las condiciones de vida? Pues rápidamente se mejoraba en una mejor calidad de alimentación y en que los niños fueran a las escuelas. Pero obviamente también se dio cuenta pues que él que era un profesor, con un sueldo de profesor, pues obviamente no podía solucionar el problema de todas las personas, ni siquiera los de la aldea de Jobra. Eso requería de una solución institucional. Entonces, inicia un trasegar, unas tortuosas gestiones ante banqueros, ante políticos, ante burócratas, hasta que finalmente logró que en 1983 naciera el Grameen Bank. El Grameen Bank desde entonces empieza a crecer como un banco especializado en microfinanzas. Grameen es una palabra en bengalí que significa aldea o villa. Por lo tanto, Grameen Bank es el banco de la aldea, el banco de la villa o el banco del pueblo. Bueno, lo que hace para mí importante este libro son los hallazgos que tiene toda esta experiencia y toda esta historia que Yunus nos cuenta. A lo largo del libro, Yunus deja sentados unos formidables hallazgos, incluso varios de ellos han servido para que en otros países los utilicen para combatir la pobreza. Primero, los pobres pagan sus deudas. La cartera de microfinanzas del Grameen Bank es de las más sanas de los bancos en el mundo. Solo ha tenido de pronto un periodo por allá en la historia en la cual hubo dificultades, pero en general es una cartera muy sana. Segundo, los pobres no son pobres por desidia. Cuando él nos muestra ese círculo vicioso en el que caen, esa moderna esclavitud, pues se ve claramente que a pesar de que hagan esfuerzos, hay veces es difícil para ellos mismos, para ellos solos romper con ese esquema. Tercero, las mujeres son mejores administradoras que los hombres. Este elemento es fundamental. Las ganancias que se van dando en los ingresos por el reducir los costos financieros, las mujeres los utilizan en cosas que son útiles para el hogar, en mejorar la alimentación, en mejorar las condiciones de la vivienda, en facilitar el acceso de los niños a la escuela, etc. Todo ese tipo de cosas repercuten en el bienestar. Por esa razón, Yunus le dio un perfil muy claro al Grameen Bank. La cartera del Grameen en un 97% está orientada hacia las mujeres. Otro elemento importante es que a los pobres no hay que darles crédito exigiéndoles garantías, porque eso es una barrera para poder acceder al crédito. Él lo que desarrolló fue como alternativa la tecnología que se conoce como grupal.
Eso significa que el Grameen Bank no le da créditos a una persona, sino a un grupo de personas que son solidarios ante el banco. Entonces, por ejemplo, si una persona no puede pagar su cuota porque estuvo enferma, el grupo la respalda a sabiendas de que esa persona va a responder posteriormente ante la solidaridad que el grupo le manifestó. Lo quinto es que no hay que darles créditos enormes a las personas que son pobres, hay que darles créditos moderados, pequeños, de acuerdo a sus capacidades de pago, y además se establece un sistema de cobros semanales. ¿Por qué razón? Porque si le cobran una cuota mensual, el monto de la cuota es más alto, y por la forma y la dinámica que tienen sus negocios es muy difícil que hagan las reservas necesarias para al final del mes tener la cuota más alta. En cambio, si son cobros semanales, pues las cuotas son mucho más moderadas. Y sexto, y muy, muy importante, es que no hay que regalar dinero a los pobres. Eso va contra su dignidad. Esto lo ilustro con un ejemplo que puso Yunus, no aquí en el libro, sino en una conferencia que dio en Bogotá y a la cual yo pude asistir. Yunus comentaba que un día al salir del Grameen, una limosnera se acercó y le pidió que le diera plata. Él se quedó mirándola y le dijo que por qué en vez de pedir plata, más bien él le podía otorgar un crédito pequeño y ella comprar cosas e irlas vendiendo por donde fuera transitando en la calle, y que se comprometiera ella a devolverle el dinero en una semana pagándole unos intereses. A la semana siguiente, cuando Yunus salía del banco, se encontró con la limosnera y ella le dio el dinero, le pagó los intereses, pero más importante que todo es que Yunus percibió que ella tenía un semblante diferente, era el semblante de la dignidad recuperada. Y además la señora le dijo que por qué no le da otro crédito por un monto un poquito superior. Ella estaba entusiasmada y vio la importancia de poder ella misma obtener sus ingresos. A partir de esa experiencia, Yunus creó en el banco una línea de crédito para mendigos que fue muy exitosa. Este libro me deja muchas reflexiones, pero aplicado a Colombia, la primera reflexión o la reflexión más grande es que hay unas grandes fronteras inexploradas en el campo de las microfinanzas en Colombia. A mí me parece que las microfinanzas, sobre todo enfocadas a recuperarle la dignidad a los seres humanos, a las personas, a los pobres, es un buen sustituto de los subsidios mal focalizados que tenemos en Colombia. Son subsidios que simplemente acostumbran a la gente a que hay que regalarles las cosas, y entonces se frustran y se castran los esfuerzos que ellos pueden hacer, y sus habilidades ya no las quieren desarrollar porque todo se lo estamos regalando. Y ese no puede ser el camino. El camino es mejor que orientado a recuperar la dignidad y no seguir alimentando la informalidad, que es lo que viene ocurriendo hasta ahora en Colombia a través de los subsidios. Bueno, espero que esta modalidad de comentarios de libros un poquito viejitos sean también de su interés, como me llegan a mí este tipo de obras. Los invito a continuar viendo mi canal, a suscribirse, a seguir enviando sus comentarios. Muchas gracias.